Estudié en escuelas públicas, en la primaria y secundaria en el Estado de México. Y el Colegio de Ciencias Humanidades en Naucalpan y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En Ciudad Universitaria estudié la carrera de Ciencia Política. Y bueno, están diplomados y cursos de literatura, periodismo, sociología, análisis político. Bueno, yo siempre, a partir del bachillerato, pues he escrito en medios universitarios y dirigí una revista llamada La Guillotina, que era una revista pues de análisis político, literario, contracultura, en fin, era una revista que vino a irrumpir un poco, a sacudir las conciencias sobre temas importantes que no se trataban, como la diversidad sexual. Entonces se llamaba lucha por la libertad sexual, el feminismo, el cuestionar la visión autoritaria y sectaria de la izquierda, abrir un horizonte de transformación que considerara a la persona en todas sus dimensiones, su dimensión cultural, su dimensión sexual, su dimensión laboral y como, digamos, la emancipación de la sociedad vista pues como un conjunto de factores y no solo como una situación política o económica, ¿no? Como se reducía en los manuales de la izquierda, de la vieja izquierda, ¿no? Entonces era como una revista de la nueva izquierda, en un momento en el que la sociedad todavía estaba sorprendida de que se pudieran tocar esos temas, ¿no? Y la izquierda misma, ¿no? Y luego, bueno, entré a colaborar con Carlos Monsiváis en La Cultura en México, primero haciendo reseñas de libros y pues hice un par de reportajes en esa sección y bueno, pues a partir de ahí cuando surge la jornada, comencé a colaborar en la jornada a partir de los años 90 y luego pues estuve en una revista llamada Motivos, que publicaba el PRD. Insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena. Y luego pues ya vino el levantamiento armado en Chiapas. Fui a la cobertura allá y allí me involucré con medios internacionales. Fui stringer de AP, de Associated Press, de Reuters y colaboraba para medios españoles en radio y para la radio UNAM en el programa Chiapas Expediente Abierto. En fin, pues diversifiqué mi trabajo periodístico en la cobertura en Chiapas. Publiqué en varias revistas en España, en Estados Unidos, aparte de mis trabajos periodísticos propiamente dichos. No, luego yo seguí de periodista hasta el 2000, ya entré a La Jornada, ahí hice un reportaje sobre el conflicto vasco en el año 2000 y cubrí la cumbre del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Praga y hice un reportaje largo que salió publicado sobre el movimiento altermundista y contra la globalización, digamos, neoliberal y con base en las movilizaciones en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa. Y luego entré a La Jornada, donde estuve ya desde el año 97, era colaborador permanente del suplemento Maciosar de La Jornada. Entonces entré a La Jornada en el suplemento hasta el año 2006, que por razones presupuestales cierra el suplemento y yo pues me distancio de La Jornada por una cuestión porque hicimos un planteamiento de una visión, digamos, hacer una jornada digital para competir en las nuevas plataformas, en los nuevos lenguajes y en el periodismo digital. Pero como, bueno, no hubo acuerdo, pues yo me retiro y en ese momento yo estaba acercándome a Andrés Manuel López Obrador, que ya era candidato presidencial, que había vivido una guerra sucia en su campaña y después del fraude electoral. Y justo cuando el momento del fraude, pues yo comienzo a participar ya directamente con él. Entonces me toca todo el proceso de resistencia, de organización del gobierno legítimo, fui secretario técnico del gobierno legítimo. A partir de diciembre del 2006, y bueno, más bien desde enero del 2007, se construye un espacio, se establece un espacio informativo en TV Azteca a la 1 de la mañana los lunes, o sea, para amanecer el martes. Y bueno, pues era un espacio que
pues de media hora que se constituyó de información, y a pesar del horario llegamos a tener audiencia de 2 millones de personas. Entonces, durante un año me dediqué a ser al mismo tiempo secretario técnico del gabinete, del gobierno legítimo, y del director y guionista y estructurador de ahí del programa, ¿no? La verdad sea dicha. Se transmitieron 52 programas en TV Azteca. Luego, pues en 2008, pues viene todo el proceso de organización de la defensa del petróleo, porque viene la reforma energética, o el intento de reforma energética y de privatización del petróleo de Felipe Calderón, y desde febrero ya estábamos organizando el movimiento. Entonces ayudé a formar el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo, y entonces una de mis tareas era precisamente esa, de organizar las reuniones, prepararlas y discutir con un grupo de intelectuales, entre los que estaba Carlos Monsiváis, Fernando del Paso, José Emilio Pacheco, en fin, Víctor Flores Olea, Bolívar Echeverría y otros intelectuales que pues dieron pie a este comité, que tenía un diálogo directo con Andrés Manuel como líder social ya del movimiento en defensa del petróleo. Y luego pues ese pues fue todo el año 2008 prácticamente, la discusión, la movilización, y entonces haciendo materiales audiovisuales, ¿no? Hicimos 2 CDs o documentales en defensa de la soberanía nacional y de las razones de por qué debíamos luchar por la soberanía energética, ¿no? Pensando que cuando Lázaro Cárdenas en 1938 expropió el petróleo, fue como la segunda independencia de México, ¿no? La independencia económica. Entonces, bueno, pues 2008, 2009, pues seguimos en ese proceso. Se amplía la lucha, la defensa de la economía popular y a otras causas. Al mismo tiempo el presidente, bueno, el hoy presidente, entonces el dirigente del movimiento, pues estaba en giras en todo el país. Yo acompañaba en la mayor parte de las giras al presidente, y en 2010, bueno, yo traía ya la idea desde el 2008 de un periódico, ¿no? Y me costó 2 años convencer al presidente, bueno, Andrés Manuel, de la necesidad del periódico. Le documenté, le conté la historia de Regeneración, de los Flores Magón, y en fin, que era un periódico muy importante en esa época. Se repartían 200,000 ejemplares de manera clandestina y se leía, ¿no? Entonces en colectivo, en un país de analfabetos, la mayoría, ¿no? Entonces se constituye, se funda el periódico en el 2010, antes de Morena. Pues primero fue el periódico, y de hecho pues impacta en el nombre, ¿no? Movimiento de Regeneración viene del periódico, entonces porque ya era, digamos, empieza a circular una información a nivel del territorio, de la casa por casa, y eso pues da un dinamismo y genera una tarea de información y organización que sirvió de mucho para lo que hoy es Morena, ¿no? Entonces, y lo que fue el movimiento de resistencia, que después se convirtió en una opción electoral, y a final de cuentas, a partir del 18 en gobierno. Y bueno, pues hasta ahí como director de Regeneración, y luego se funda Morena, fui consejero, y bueno, se fundó primero una asociación civil sí, para que fue antes de Morena, y ahí fui también partícipe. Luego en la constitución de Morena estuve, y pues fue el primer secretario de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional. Seguí llevando Regeneración, y Regeneración lo llevé hasta el 2018. En el Inter pues hice una serie de trabajos periodísticos, un documental, me tocó la organización del proyecto alternativo de Nación con el Comité de Intelectuales, todo el proceso de discusión y debate de la República Amorosa, se hicieron foros en todo el país, y bueno, se resultó de eso primero un libro, Nuevo Proyecto de Nación, que está prologado por Andrés Manuel, y en el que participan más de 35 intelectuales, como Lorenzo Meyer, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, en fin, pues hasta Claudia Sheinbaum, Rogelio Ramírez de la O, y bueno, en fin, de economistas, de politólogos, una serie de personajes intelectuales que participan, Armando Bartra, y que bueno, pues dan pie a la construcción de este espacio, ¿no?, de reflexión y un proyecto de nación que, digamos, es referente todavía, porque no es un proyecto de gobierno, es un proyecto de nación.
Y un documental que hice ese año también, que se llama De la barbarie a la esperanza, que es como la historia de del movimiento de resistencia y cómo se constituye un partido, Morena. Y bueno, pues luego vino el proceso electoral propiamente, fui el responsable de redes de la campaña en el 2012, y posteriormente, pues ya entre 2012 y 2018, pues estuve cumpliendo una serie de tareas relacionadas con la comunicación en redes, y seguí dirigiendo el periódico Regeneración, y estuve pues promoviendo otro tipo de documentales que daban cuenta del proceso de organización de base de la sociedad para defender el territorio, los recursos naturales, contra la minería depredadora, en defensa del agua. Y hice un documental que se llama Sierra Norte por la Vida, que es contra el fracking, contra las hidroeléctricas destructivas de los ríos y de las cuencas. Y finalmente, pues también hice un documental que es un poco diferente, que tenía que ver con la visión indígena de la vida, ¿no? Del maíz, se llama Corazones de Maíz, es la historia del maíz, la historia mítica del maíz, y de cómo hoy todavía los pueblos originarios han preservado, bueno, primero hicieron el maíz no era como lo conocemos, fue un trabajo humano de generación en generación durante miles de años, y que ese proceso pues dio pie a la formación de grandes civilizaciones. Fue la base alimentaria, pero también la base cultural, y ahí surgió una tecnología y al mismo tiempo una forma de vida que es un aporte de los pueblos originarios, que es la comunidad a partir de la milpa. La milpa no es solo un policultivo, es una metáfora y es una tecnología donde las especies se ayudan mutuamente. El maíz, el frijol, la calabaza, el quelite, pues todos se ayudan a fortalecerse, a nitrogenar la tierra, a protegerse de las plagas. Sí. Y al mismo tiempo esa metáfora fue la que constituyó la comunidad, porque la milpa no la puede sembrar alguien solo, tiene que requerir de un apoyo colectivo, y esa forma de cultivar de esas especies, esas plantas que se ayudan mutuamente, también formaron la comunidad, que es la base de los pueblos indígenas. Y esa comunidad tiene como base la forma en cómo se cultiva el maíz y la milpa. Entonces, que es en colectivo, y es en la mano vuelta, la solidaridad, la reciprocidad, la ayuda mutua, son procesos en los que constituyeron y constituyen la base cultural y de resistencia de los pueblos. Por eso es algo más que solo cultivar, es como construir una forma de vida y una visión del mundo. Entonces, sobre eso hice un documental que pues yo financié, grabé y edité porque no tenía dinero, porque bueno, pues siempre en este movimiento había que ponerle, ¿no? Claro. Y bueno, luego vino todo el proceso ya propiamente hacia el 2018, y bueno, pues yo me encargué de la parte de redes y una parte de la estrategia de comunicación en medios. Y bueno, pues eso fue, y hasta ahora, bueno, pues... ¿Los documentales se pueden encontrar en YouTube? El de Sierra Norte por la Vida no, porque nos lo bajaron por los derechos de la música, okay. Porque tenía yo hice un acuerdo con Luis Pérez, que es el creador del etno rock, sí. No fue el otro compañero que ya en paz descanse, sí. Que se atribuyó la creación de este género, sino Luis Pérez fue el que empezó a indagar sobre los instrumentos prehispánicos, los sonidos y la fusión con el rock. Lo que pasa es que ese compañero pues, fue víctima también del racismo, del clasismo, venía de Nesa, y entonces terminó en Los Ángeles, ¿no? Tocando y haciendo música para cine y para el Cirque du Soleil, en fin, pero entonces pues tiene derecho a su música. Entonces yo usé esa música y pues quedó un producto muy interesante, pero ya no me dejaron tenerlo en YouTube. Mantener en YouTube, no, por los derechos me lo bajaron, pues las disqueras, ¿no? Entonces, pero los otros sí, tanto Corazones de Maíz como De la Barbarie y la Esperanza se pueden ver en YouTube. Finalmente, Jesusín, ¿me podrías platicar cómo ha sido tu experiencia en este fenómeno de comunicación que son las mañaneras? ¿Cómo lo has vivido tú como el responsable? Bueno, yo tengo que primero pues establecer, digamos, las reglas del juego y preparar lo que ya era un proyecto del presidente, o sea, esta forma de comunicar del presidente.
ya lo había hecho como jefatura de gobierno, pero aquí, digamos, pues se le agregaron otros elementos que ahí yo contribuí, que fue como toda esta parte de la información y la exposición, ¿no? O sea, dejar un poco que sí el presidente es el que comunica, pero también su gabinete, también esta parte de fortalecerlo con información, con imágenes. Mucha gente cree que está preparado todo, pero no, tenemos a veces que improvisar. Diríase que esa es una experiencia como de productor de una televisión en vivo y que hay que sacar, digamos, pues cosas de la chistera, porque cosas que pide no están preparadas ni están planeadas, entonces hay que buscarlas y presentarlas y luego escoger cuál de lo que se tiene a disposición pues funciona, y casi hemos tenido mucha fortuna. Sí. O sea, sí, también la suerte y la fortuna han ayudado a que pues ha sido pues una afortunada relación ahí intensa, ¿no? Entonces creo que pues además de las tareas propias de la coordinación de comunicación social, que tiene que ver con todas las dependencias, con las campañas, con el día a día de la información, las crisis informativas, en fin, todo eso, además la mañanera. Y pues desde el gabinete de seguridad también ahí se van perfilando temas, ¿no? Entonces yo a veces voy preparando de manera muy rápida y con el equipo pues algunas cosas, ¿no? Por si se llegan a ocupar.